El millonario transforma la vida de una mendiga negra al ver a su hermana pidiendo una manta. La noche caía como un manto oscuro sobre la ciudad. Las luces brillantes del downtown se alzaban como faros de opulencia en medio del frío que calaba hasta los huesos. Marcos, un millonario que había hecho su fortuna de la nada, caminaba absorto en sus pensamientos. Un largo día en su oficina lo había dejado exhausto. Mientras se dirigía hacia su lujoso departamento, sus pasos resonaban en las calles vacías, rompiendo la tranquilidad inquietante de la noche. Fue entonces cuando la vio, una figura encorvada en la esquina, envuelta en harapos desgastados, con la piel oscura como la noche, y ojos que brillaban con una mezcla de tristeza y desafío. «Por favor, un abrigo», suplicó la mendiga, con voz rasposa. Al mirarla, Marcos sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Fue como un golpe repentino, un recuerdo olvidado de su hermana Luna, que había desaparecido de su vida, pidiendo. Marcos, sintiendo un nudo en la garganta, casi no podía respirar. No entendía por qué, pero había algo en esa mujer que lo atraía, como si su destino estuviera de alguna manera entrelazado con el de ella. Se acercó a pesar de sí mismo. «Toma mi abrigo», dijo, despojándose de su lujosa prenda. Pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. A medida que la mendiga lo miraba, su expresión cambió. «No solo quiero un abrigo, necesito una oportunidad». Esa frase lo atravesó. Era una súplica, una demanda que resonaba con las decisiones que había tomado en su vida. Marcos no era solo un hombre de negocios. Había perdido mucho en su búsqueda de riquezas. Ahora, su vida de solitario estaba siendo desnudada por la historia de una desconocida. Mientras conversaban, un silencio pesado se apoderó del aire. Los murmullos de la ciudad se desvanecieron. En ese instante, Marcos recordó la razón detrás de la desaparición de Luna. Secretos familiares, dinero sucio, traiciones. Y ese oscuro recuerdo lo perseguía. Pero la mendiga parecía saber lo que él temía. «Tu familia no es lo que crees, Marcos», dijo ella, su voz casi un susurro profundo. «No todo lo que brilla es oro». El eco de esas palabras resonó mientras un lujoso automóvil se detenía cerca. Un empresario conocido por sus prácticas despiadadas, que había estado interesado en la propiedad de Marcos, observaba la escena con un rayo de curiosidad oscura. No solo quería a la mendiga, veía una oportunidad. Marcos, sintiendo la tensión en el aire, supo que estaba en medio de un peligroso juego. La vida de la mujer, ahora enredada con la suya, significaba que debía actuar. Era un cruce de caminos. Marcos se debatía entre ayudarla o proteger su imperio. La mendiga no solo representaba su pasado, era un recordatorio de su humanidad perdida. Pero justo cuando estaba decidido a luchar por ella, una revelación impactante surgió entre las sombras, dejándole más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos había enterrado su familia? ¿Cuánto estaba dispuesto a perder por una mujer cuya vida parecía reflejar la de su hermana? La noche se había vuelto un campo de batalla emocional, y lo que estaba en juego no solo era la vida de la mendiga, sino su propia redención. La incertidumbre se apoderó de él, dejándolo atrapado entre el amor y la culpa, en un mundo donde la desigualdad lo cubría todo como una neblina impenetrable. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió a sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida no botón vermelho ahí en bajo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo.
Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. La noche se había vuelto un campo de batalla emocional, y lo que estaba en juego no solo era la vida de la mendiga, sino su propia redención. Marcos sentía el corazón latiendo con fuerza, abrumado por la tensión. El aire estaba espeso, como si la ciudad pudiera sentir la inminente tormenta. Ayudar a la mujer o seguir en su camino egoísta. Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió la quietud. Todo fue confusión. Desde la esquina, un grupo de jóvenes se acercó rápidamente, riendo de manera descontrolada, mientras uno de ellos empujaba a la mendiga al suelo. «Mira, un juguete roto», se burló. Marcos sintió un ardor en las venas. La escena se desenfrenó a su alrededor. «Basta», gritó, cruzando un par de pasos para enfrentar a los agresores. Pero antes que pudiera actuar, la mendiga se levantó con una agilidad sorprendente, sus ojos centelleando como un fuego que parecía a punto de estallar. Con voz firme dijo: «No me toquen». La sorpresa en los rostros de los jóvenes era palpable, pero no detuvieron su avance. Lo inesperado llegó cuando la mendiga alzó las manos, y con un movimiento abrupto, el aire estalló lleno de colores brillantes. Marcos retrocedió, atónito. Una oleada de energía envolvió la calle. Luces danzantes llegaron a sus ojos, al principio confusas, pero pronto comenzaron a tomar forma. La mujer hizo girar su cuerpo, y con un gesto, un portal se abrió detrás de ella. El aturdimiento fue absoluto. Un instante antes, era solo una mujer en la calle. ¿Y ahora qué está pasando?, murmuró Marcos, casi para sí mismo. Egocéntricamente, él no podía entender que esa mendiga estaba muy lejos de ser quien parecía ser. «Vámonos, ahora», gritaron los jóvenes, sintiendo que perder el control no era una opción. Pero la mendiga, con esos ojos llenos de una sabiduría profunda que Marcos nunca imaginó, lo miró intensamente. «He estado esperando por ti, hermano», reveló, y esas palabras hicieron que su corazón se detuviera. Su mente, confusa y llena de ecos del pasado, trataba de navegar a través de la locura. «Hermano, no entiendo». Una verdad oculta brotó junto con la energía que la rodeaba. Mientras la realidad a su alrededor comenzaba a distorsionarse, la situación se volvió aún más intensa. «Luna, fuiste tú todo este tiempo», dijo con incredulidad, el nombre saliendo de sus labios como un susurro. Pero incluso mientras lo decía, comenzó a recordar el legado familiar que había tratado de enterrar, las traiciones, el dinero manchado de lágrimas. Era un juego más complejo del que había comprendido. En un destello, el portal se amplió, revelando un mundo extraño, vibrante y lleno de luces. Pero antes de dar un paso, la visión de su familia lo persiguió. Al fondo, el empresario sin escrúpulos observaba con una sonrisa provocativa. «Debes decidir, Marcos», siseó, como si lo que estaba sucediendo fuera parte de su manipulación. «¿Te unirás a ella o seguirás siendo un prisionero de tu pasado?» Marcos se debatía. ¿Era verdad lo que decía la mendiga? ¿Había estado usando su propia vida como una tapadera para escapar de su verdadero destino? La confusión creció, y en solo una fracción de segundo, todo a su alrededor se sacudió. Un roce de esperanza se entrelazó con el miedo. ¿Qué caminos abriría esa decisión? En ese instante tumultuoso, la nube de incertidumbre lo envolvió. ¿Era Luna la salvación que tanto anhelaba, o una trampa en el laberinto de su vida? La historia de la mendiga y su conexión se entrelazaban de manera irrevocable. Lo que se avecinaba estaba más allá de lo que alguna vez soñó, y a medida que el mundo giraba a su alrededor,
Marcos se dio cuenta de que tenía solo un momento para elegir. Y esa elección podría cambiarlo todo. La noche se había vuelto un campo de batalla emocional, y lo que estaba en juego no solo era la vida de la mendiga, sino su propia redención. Marcos sentía el corazón latiendo con fuerza, abrumado por la tensión. El aire estaba espeso, como si la ciudad pudiera sentir la inminente tormenta. ¿Ayudar a la mujer? ¿O seguir en su camino egoísta? Justo en ese momento, un grito de... Todo se convirtió en caos. Desde la esquina un grupo de jóvenes se acercó rápidamente, riendo de manera descontrolada, mientras uno de ellos empujaba a la mendiga al suelo. «Mira, un juguete roto», se burló. Marco sintió un ardor en las venas. La escena se descontroló a su alrededor. «Basta», gritó, cruzando un par de pasos para enfrentar a los agresores. Pero antes de que pudiera actuar, la mendiga se levantó con una agilidad sorprendente, sus ojos centelleando como un fuego que parecía a punto de estallar. Con voz firme, dijo: «No me toquen». La sorpresa en los rostros de los jóvenes era palpable, pero continuaron su avance. Lo inesperado llegó cuando la mendiga alzó las manos, y con un movimiento abrupto, el aire estalló lleno de colores brillantes. Marcos retrocedió, atónito. Una oleada de energía envolvió la calle. Luces danzantes llegaron a sus ojos, al principio confusas, pero pronto comenzaron a tomar forma. La mujer hizo girar su cuerpo, y con un gesto, un portal se abrió detrás de ella. El aturdimiento fue absoluto. «¿Qué está pasando?», murmuró Marcos, casi para sí mismo. La energía pulsante lo rodeaba, y la mendiga le miró intensamente. «He estado esperando por ti, hermano», reveló, y esas palabras hicieron que su corazón se detuviera. «Hermano, no entiendo». Pero de repente, un grito de horror volvió a romper la atmósfera. «Marcos, detente». Una figura emergió del portal. Una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con lo que parecía ser un uniforme de hospital. Cuando sus ojos se encontraron, Marcos sintió como si el suelo se desvaneciera. «Es ella», pensó, el recuerdo de su hermana Luna golpeando su mente. «Luna», su voz tembló. La mujer en el portal, que parecía una versión más joven de Luna, estaba llena de energía y angustia. «Corre, el tiempo se acaba». «No te dejes engañar», gritó antes de ser abrazada por el portal que había abierto la mendiga. Su forma se distorsionó, y en un segundo, desapareció. Marcos, paralizado, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Eras tú o no?», le preguntó a la mendiga, incapaz de procesar lo que había visto. El grupo de jóvenes quedó estático, con los ojos tan abiertos como platos, mientras miraban el drama que se desplegaba. La mendiga, ahora con una seriedad aterradora, le dijo: «Ella no es quien crees. Yo soy tu verdadera hermana. Luna es solo una proyección, una parte de la verdad que tu familia ha mantenido oculta». Las palabras resonaron como un trueno. Todo lo que sabía, todo lo que había creído, comenzaba a desmoronarse como castillos de naipes. Marcos sintió que le daba vueltas la cabeza. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». El aire se volvió pesado. El empresario, que había estado observando desde la distancia, sonrió de manera intrigante, desenfrenando una risa sutil que parecía más bien una advertencia. «Es un juego, Marcos, y tú eres la pieza más importante. Oye, quédate con nosotros», uno de los jóvenes murmuró, mientras los demás comenzaban a murmurar entre ellos. Se sentía la tensión en el aire. Marcos miró a la mendiga, que ahora parecía perjudicada por la revelación. Pero había algo más,
una chispa en sus ojos que hablaba de secretos que estaban a punto de despegar. ¿Quién era realmente? ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? Las luces del portal comenzaron a parpadear, y Marcos comprendió que el tiempo se estaba acabando. Tienes que decidir, Marcos. ¿Te quedas atrapado en tu pasado o arriesgas todo para encontrar la verdad? La confusión le envolvió. Era Luna, una víctima de un juego familiar más oscuro de lo que había imaginado. Tiempos y espacios se disolvían ante sus ojos, y cada elección parecía estar marcada por sombras del pasado. En ese instante tumultuoso, Marcos sintió un deseo ardiente de entender, pero las incógnitas lo rodeaban como un velo indeciso. ¿Era su hermana la mendiga? ¿O la que había desaparecido era su verdadera conexión? La realidad se tambaleaba a su alrededor, y de repente el portal comenzó a cerrarse. Una decisión debía tomarse, pero el abismo de la revelación lo empujaba más allá de sus límites. La última imagen de Luna desapareció en un destello, dejándolo en la oscuridad, y en el silencio inquietante que siguió, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que su propio destino. La noche se había vuelto un campo de batalla emocional, y lo que estaba en juego no solo era la vida de la mendiga, sino su propia redención. Marcos sentía el corazón latiendo con fuerza, abrumado por la tensión. El aire estaba espeso, como si la ciudad pudiera sentir la inminente tormenta. «Mira, un juguete roto», se burló. Marcos sintió un ardor en las venas. La escena se descontroló a su alrededor. «¡Basta!», gritó, cruzando un par de pasos para enfrentar a los agresores. Pero antes de que pudiera actuar, la mendiga se levantó con una agilidad sorprendente, sus ojos centelleando como un fuego que parecía a punto de estallar. Con voz firme dijo: «No me toquen». La sorpresa en los rostros de los jóvenes era palpable, pero continuaron su avance. Lo inesperado llegó cuando la mendiga alzó las manos, y con un movimiento abrupto, el aire estalló lleno de colores brillantes. Marcos retrocedió, atónito. Una oleada de energía envolvió la calle. Luces danzantes llegaron a sus ojos, al principio confusas, pero pronto comenzaron a tomar forma. La mujer hizo girar su cuerpo, y con un gesto, un portal se abrió detrás de ella. El aturdimiento fue absoluto. «¿Qué está pasando?», murmuró Marcos, casi para sí mismo. La energía pulsante lo rodeaba, y la mendiga le miró intensamente. «He estado esperando por ti, hermano», reveló, y esas palabras hicieron que su corazón se detuviera. «¿Hermano? No entiendo». Pero de repente, un grito de horror volvió a romper la atmósfera. «Marcos, detente». Una figura emergió del portal. Una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con lo que parecía ser un uniforme de hospital. Cuando sus ojos se encontraron, Marcos sintió como si el suelo se desvaneciera. «Es ella», pensó, el recuerdo de su hermana Luna golpeando su mente. «¿Luna?». Su voz tembló. La mujer en el portal, que parecía una versión más joven de Luna, estaba llena de energía y angustia. «¡Corre! El tiempo se acaba. No te dejes engañar», gritó antes de ser abrazada por el mismo portal que había abierto la mendiga. Su forma se distorsionó y en un segundo desapareció. Marcos, paralizado, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué ha pasado? ¿Eras tú o no?», le preguntó a la mendiga, incapaz de procesar lo que había visto. El grupo de jóvenes quedó estático, con los ojos tan abiertos como platos.
mientras miraban el drama que se desplegaba. La mendiga, ahora con una seriedad aterradora, le dijo: «Ella no es quien crees. Yo soy tu verdadera hermana. Luna es solo una proyección, una parte de la verdad que tu familia ha mantenido oculta». Las palabras resonaron como un trueno. Todo lo que sabía, todo lo que había creído, comenzaba a desmoronarse como castillos de naipes. Marcos sintió que le daba vueltas la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo es posible? El aire se volvió pesado. El empresario, que había estado observando desde la distancia, sonrió de manera intrigante, desenfrenando una risa sutil que parecía más bien una advertencia. «Es un juego, Marcos, y tú eres la pieza más importante. Oye, quédate con nosotros», uno de los jóvenes murmuró, mientras los demás comenzaban a murmurar entre ellos. Se sentía la tensión en el aire. Marcos miró a la mendiga, que ahora parecía perjudicada por la revelación. Pero había algo más, una chispa en sus ojos, que hablaba de secretos que estaban a punto de despegar. ¿Quién era realmente? ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? Las luces del portal comenzaron a parpadear, y Marcos comprendió que el tiempo se estaba acabando. Tienes que decidir, Marcos. ¿Te quedas atrapado en tu pasado o arriesgas todo para encontrar la verdad? La confusión le envolvió. Era Luna, una víctima de un juego familiar más oscuro de lo que había imaginado. Tiempos y espacios se disolvían ante sus ojos, y cada elección parecía estar marcada por sombras del pasado. En ese instante tumultuoso, Marcos sintió un deseo ardiente de entender, pero las incógnitas lo rodeaban como un velo indeciso. ¿Era su hermana la mendiga, o la que había desaparecido era su verdadera conexión? De repente, un verdadero estallido resonó desde el fondo del callejón. Un estruendo como si el universo mismo se partiera. En un segundo, todos dejaron de moverse. Marcos miró hacia la fuente del ruido y vio una sombra oscura, errática, que se abalanzaba hacia ellos a una velocidad asombrosa. Una figura conocida emergió del caos, conduciendo un vehículo que pasó zumbando al lado de Marcos. Apenas a un par de metros de distancia, era su padre, con una expresión de furia y desesperación. «No puedes seguir huyendo», gritó, la voz reverberando entre las paredes de ladrillo del callejón. Marcos se quedó helado. Las revelaciones sobre su familia, la traición, las sombras del pasado, todo se abalanzaba sobre él con una rapidez aterradora. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Marcos, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. La mendiga se tensó al ver a su padre, y los ojos de Marcos se abrieron de par en par. ¿Cuál era la conexión entre estas dos mujeres? La confusión lo abrumaba. ¿Era su familia un laberinto de secretos aún más profundo de lo que había imaginado? «Tienes que salir de aquí. No es lo que parece», gritó su padre, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de una explosión repentina. La calle se oscureció y Marcos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El caos se desató a su alrededor, y todas las certezas adquiridas empezaron a desvanecerse en medio de la confusión. Marcos miró a la mendiga, quien ahora parecía más que nunca la clave del enigma. «¿Quién eres realmente?», preguntó, sintiendo que cada segundo contaba. La respuesta que tanto necesitaba empezó a formarse en su mente, pero en un giro inesperado, la mendiga sonrió levemente. «Todo depende de ti, hermano. La verdad está allí, pero tú debes elegir tomarla». Y en ese momento explosivo, el futuro de todos colisionó con el pasado. La línea entre amor y traición se volvió confusa,
y Marcos entendió que lo que estaba en juego era mucho más que su propio destino. Tenía que decidir, pero ¿qué camino lo llevaría a la verdad? ¿Y cuánto estaría dispuesto a perder por ello? La noche se había vuelto un campo de batalla emocional, y lo que estaba en juego no solo era la vida de la mendiga, sino su propia redención. Marcos sentía el corazón latiendo con fuerza, abrumado por la tensión. El aire estaba espeso, como si la ciudad pudiera sentir la inminente tormenta. ¿Ayudar a la mujer o seguir en su camino egoísta? Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió la quietud. Todo se convirtió en caos. Desde la esquina, un grupo de jóvenes se acercó rápidamente, riendo de manera descontrolada, mientras uno de ellos empujaba a la mendiga al suelo. «Mira, un juguete roto», se burló. Marcos sintió un ardor en las venas. La escena se descontroló a su alrededor. «¡Basta!», gritó, cruzando un par de pasos para enfrentar a los agresores. Pero antes de que pudiera actuar, la mendiga se levantó con una agilidad sorprendente, sus ojos centelleando como un fuego que parecía a punto de estallar. Con voz firme, dijo: «No me toquen». La sorpresa en los rostros de los jóvenes era palpable, pero continuaron su avance. Lo inesperado llegó cuando la mendiga alzó las manos, y con un movimiento abrupto, el aire estalló lleno de colores brillantes. Marcos retrocedió atónito. Una oleada de energía envolvió la calle. Luces danzantes llegaron a sus ojos, al principio confusas, pero pronto comenzaron a tomar forma. La mujer hizo girar su cuerpo y con un gesto, un portal se abrió detrás de ella. El aturdimiento fue absoluto. «¿Qué está pasando?», murmuró Marcos, casi para sí mismo. La energía pulsante lo rodeaba, y la mendiga le miró intensamente. «He estado esperando por ti, hermano», reveló, y esas palabras hicieron que su corazón se detuviera. «Hermano, no entiendo». Pero de repente, un grito de horror volvió a romper la atmósfera. «Marcos, detente». Una figura emergió del portal, una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con lo que parecía ser un uniforme de hospital. Cuando sus ojos se encontraron, Marcos sintió como si el suelo se desvaneciera. «Es ella», pensó, el recuerdo de su hermana Luna golpeando su mente. «Luna», su voz tembló. La mujer en el portal, que parecía una versión más joven de Luna, estaba llena de energía y angustia. «¡Corre! El tiempo se acaba. No te dejes engañar», gritó antes de ser abrazada por el mismo portal que había abierto la mendiga. Su forma se distorsionó y en un segundo desapareció. Marcos, paralizado, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué ha pasado? ¿Eras tú o no?», le preguntó a la mendiga, incapaz de procesar lo que había visto. El grupo de jóvenes quedó estático, con los ojos tan abiertos como platos, mientras miraban el drama que se desplegaba. La mendiga, ahora con una seriedad aterradora, le dijo: «Ella no es quien crees. Yo soy tu verdadera hermana. Luna es solo una proyección, una parte de la verdad que tu familia ha mantenido oculta». Las palabras resonaron como un trueno. Todo lo que sabía, todo lo que había creído, comenzaba a desmoronarse como castillos de naipes. Marcos sintió que le daba vueltas la cabeza. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». El aire se volvió pesado. El empresario, que había estado observando desde la distancia, sonrió de manera intrigante, desenfrenando una risa sutil que parecía más bien una advertencia. «Es un juego, Marcos, y tú eres la pieza más importante. Oye, quédate con nosotros», uno de los jóvenes murmuró, mientras los demás comenzaban a murmurar entre ellos. Se sentía la tensión en el aire. Marcos miró a la mendiga,
que ahora parecía perjudicada por la revelación. Pero había algo más, una chispa en sus ojos, que hablaba de secretos que estaban a punto de despegar. ¿Quién era realmente? ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? Las luces del portal comenzaron a parpadear, y Marcos comprendió que el tiempo se estaba acabando. Tienes que decidir, Marcos, ¿te quedas atrapado en tu pasado o arriesgas todo para encontrar la verdad? La confusión le envolvió. ¿Era Luna una víctima de un juego familiar más oscuro de lo que había imaginado? Tiempos y espacios se disolvían ante sus ojos, y cada elección parecía estar marcada por sombras del pasado. En ese instante tumultuoso, Marcos sintió un deseo ardiente de entender, pero las incógnitas lo rodeaban como un velo indeciso. ¿Era su hermana la mendiga, o la que había desaparecido era su verdadera conexión? De repente, un verdadero estallido resonó desde el fondo del callejón. Un estruendo, como si el universo mismo se partiera. En un segundo todos dejaron de moverse. Marcos miró hacia la fuente del ruido y vio una sombra oscura, errática, que se abalanzaba hacia ellos a una velocidad asombrosa. Una figura conocida emergió del caos, conduciendo un vehículo que pasó zumbando al lado de Marcos. Apenas a un par de metros de distancia, era su padre, con una expresión de furia y desesperación. «No puedes seguir huyendo», gritó, la voz reverberando entre las paredes de ladrillo del callejón. Marcos se quedó helado. Las revelaciones sobre su familia, la traición, las sombras del pasado. Todo se abalanzaba sobre él con una rapidez aterradora. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Marcos, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. La mendiga se tensó al ver a su padre, y los ojos de Marcos se abrieron de par en par. ¿Cuál era la conexión entre estas dos mujeres? La confusión lo abrumaba. ¿Era su familia un laberinto de secretos aún más profundo de lo que había imaginado? «Tienes que salir de aquí, no es lo que parece», gritó su padre, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de una explosión repentina. La calle se oscureció, y Marcos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El caos se desató a su alrededor, y todas las certezas adquiridas empezaron a desvanecerse en medio de la confusión. Marcos miró a la mendiga, quien ahora parecía más que nunca la clave del enigma. «¿Quién eres realmente?», preguntó, sintiendo que cada segundo contaba. La respuesta que tanto necesitaba empezó a formarse en su mente, pero en un giro inesperado, la mendiga sonrió levemente. «Todo depende de ti, hermano. La verdad está allí, pero tú debes elegir tomarla». Y en ese momento explosivo, el futuro de todos colisionó con el pasado. La línea entre amor y traición se volvió confusa, y Marcos entendió que lo que estaba en juego era mucho más que su propio destino. Tenía que decidir, pero ¿qué camino lo llevaría a la verdad? ¿Y cuánto estaría dispuesto a perder por ello? La noche se había vuelto un campo de batalla emocional, y lo que estaba en juego no solo era la vida de la mendiga, sino su propia redención. Marcos sentía el corazón latiendo con fuerza, abrumado por la tensión. El aire estaba espeso, como si la ciudad pudiera sentir la inminente tormenta. Ayudar a la mujer, o seguir en mi camino egoísta. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud. Todo se convirtió en caos. Desde la esquina, un grupo de jóvenes se acercó rápidamente, riendo de manera descontrolada, mientras uno de ellos empujaba a la mendiga al suelo. «Mira, un juguete roto», se burló uno. Marcos sintió una furia intensa y su cuerpo respondió por instinto. «¡Basta!», gritó, pero su voz se perdió en el bullicio. La mendiga se levantó con agilidad sobrenatural. Sus ojos centelleaban como si contuvieran llamas. «No me toquen», respondió con una firmeza inesperada. La confusión se apoderó de la situación,
En un giro de los acontecimientos, la mendiga alzó las manos. Con un movimiento abrupto, el aire estalló en colores brillantes. Markov retrocedió, atónito. Una oleada de energía envolvió la calle. Luces danzantes llamearon ante sus ojos, tomando formas inusuales. La mujer giró su cuerpo, y un portal se abrió tras de ella. Marcos estaba completamente aturdido. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando a la mendiga, que ahora le miraba con una intensidad aterradora. «He estado esperando por ti, hermano», reveló. Las palabras resonaron dentro de su mente como un eco lejano. Pero antes que la realidad pudiera asentarse, un grito cortante rompió la atmósfera. «Marcos, detente». Una figura emergió del portal, una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con lo que parecía ser un vestido antiguo. Él sintió que su corazón se detenía por un instante. Luna. La mujer parecía tener una conexión irrefutable con sus recuerdos. «Corre, el tiempo se acaba. No te dejes engañar», gritó antes de ser tragada de nuevo por el portal. La mendiga se quedó en silencio, su mirada centelleante, y Marcos sintió como si un ápice de razón se desplomara en su mente. «¿Qué ha pasado? ¿Eras tú o no?», preguntó con una voz temblorosa, pero lo que siguió fue un golpe aplastante. «Ella no es quien crees, yo soy tu verdadera hermana. Luna es solo la proyección de algo más grande, algo que tu familia oculta», dijo la mendiga, y esas palabras resonaron como un trueno. Marcos sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo es posible? El aire se volvió irrespirable. La risa maliciosa del empresario resonó en la distancia, como un eco de advertencia. «Es un juego, Marcos, y tú eres la pieza clave», dijo con desdén. El grupo de jóvenes observaba en estado de shock, sus rostros pálidos. Marcos, mirando a la mendiga, trató de encontrar respuestas en su mirada. «¿Quién eres realmente?», preguntó, cada segundo sintiendo que algo monumental estaba por revelarse. Y entonces, como si el universo mismo hubiera decidido escribir su destino, un estruendo retumbó desde el fondo del callejón. Marcos volvió la vista y vio a su padre, conduciendo un coche destartalado con una expresión de furia y desesperación. «No puedes seguir huyendo», gritó, la voz resonando en medio del caos. La mendiga se tensó, sus ojos reflejaban un entendimiento profundo. «Sal de aquí, Marcos», ordenó, mientras su padre se acercaba velozmente, la tensión palpable en el aire. La explosión retumbó tan fuerte que el suelo tembló. Todo a su alrededor se oscureció y Marcos sintió que el mundo se desmoronaba. En medio de la negrura, la mendiga extendió una mano hacia él, pero en ese instante, todo lo que conocía cambió. «¿Es un engaño?», preguntó, su voz temblando. La mendiga solo sonrió, una sonrisa que sembraba más dudas. «Todo depende de ti, alemante. Hermano, la verdad está allí frente a ti. ¿Estás listo para tomarla?». El portal comenzó a cerrarse, y en el último segundo, la silueta de la nueva luna apareció. Pero en un giro inesperado, la mendiga se difuminó. Marcos se dio cuenta de que tenía que decidir: seguir ante la realidad oscura de su familia o lanzarse hacia la verdad que ni él mismo entendía. Y mientras la sombra envolvía su mente, comprendió que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. En ese momento un grito desgarrador lo hizo volver la vista. Una nueva figura había emergido. ¿Quién era realmente y qué secretos aún estaban ocultos? ¿Era el tiempo finalmente su enemigo? La noche se había vuelto un campo de batalla emocional. Marcos sentía su corazón latiendo con fuerza, abrumado por la tensión. El aire estaba espeso, como si la ciudad pudiera sentir la inminente tormenta.
ayudar a la mujer o seguir en mi camino egoísta. En medio de este dilema, todo se detuvo por un momento. Un grito desgarrador rompió la quietud. Marcos. Era su madre, emergiendo de la oscuridad como un fantasma del pasado. La imagen la tomó por sorpresa, como si las sombras mismas estuvieran jugando con su mente. «No, no es lo que piensas», gritó ella, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué hacía ella aquí? Marcos parpadeó, aturdido. «Mamá, ¿por qué estás aquí?» Su mundo se tambaleaba. La figura de la mendiga lo observaba, perpleja, sin comprender la conexión. «No te acerques a ella», bramó su madre, apuntando un dedo tembloroso hacia la mendiga. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago, llenas de un terror irracional. «¿Qué está pasando?», murmura Marcos, sintiendo la confusión crecer como una sombra. Pero la madre lo interrumpió. «No entiendes, hijo. Ella es el corazón de nuestra familia, la razón de nuestra caída. Todo es por culpa de ella». Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién era realmente esta mendiga? Todo lo que había creído estaba a punto de desplomarse. «No, eres tú quien no entiende», espetó la mendiga, su voz resonando con una autoridad inesperada. «Soy parte de ti, y tú parte de mí. No lo olvides». La tensión era palpable, el aire estaba electrificado, y los rostros de los jóvenes mostraban un asombro total. Los murmullos de la multitud se mezclaron con el crujido lejano de un carro de policía que se acercaba, añadiendo una capa de urgencia a la situación. «Esto no puede terminar así», gritó Marcos, sintiendo que varios hilos de su historia estaban entrelazándose de forma violenta y desesperada. Justo en ese momento, un destello brillante iluminó la noche. Fue como si el universo decidiera interrumpir su caos. Marcos giró la cabeza hacia el portal y vio figuras danzando en el borde de la luz, sombras que parecían conocidas, pero distorsionadas. ¿Eran otros miembros de su familia? «¡Corre!», exclamó su madre, su voz mucho más firme ahora. «No puedes quedarte aquí. Es un juego que no te pertenece». Marcos se sintió dividido, atrapado entre su deseo de descubrir la verdad y su instinto de proteger a las personas que amaba. «El tiempo se acaba», gritó la mendiga, su expresión fusionando dolor y determinación. De repente, la luz del portal se intensificó, iluminando el callejón en una danza frenética de colores. El ambiente estaba cargado de un poder desconocido. Pero algo más estaba pasando. Un grito agudo cortó el aire, seguido de una explosión atronadora. La comunicación se interrumpió, dejando a todos en un silencio sobrecogedor. Marcos vio a su padre caer al suelo, una figura sombría emergiendo entre los escombros, un rostro que nunca había visto, pero que sentía como un eco familiar. «¿Cuál es la verdad, Marcos?», susurró la figura, su voz resonando como un eco desgastado. «Soy yo, el verdadero culpable de todo». Marcos sintió que su corazón se detenía, cada latido resonando con incredulidad. «No, tú no», gritó, la realidad comenzando a desmoronarse, pero el semblante de la figura cambió, transformándose en un reflejo de su propio rostro. Un terror helado lo invadió. «Los secretos de la familia están más cerca de lo que piensas. La traición, todo empieza contigo». La multitud comenzó a murmurar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía quién creer. ¿Era su madre, la mendiga, o esa sombra que había revelado la verdad? Marcos, al borde de una revelación, sintió que las capas de su vida se desnudaban como cebollas, dejando al descubierto. La noche se había vuelto un campo de batalla emocional.
Marcos sentía su corazón latiendo con fuerza, abrumado por la tensión. El aire estaba espeso, como si la ciudad pudiera sentir la inminente tormenta. ¿Ayudar a la mujer o seguir en mi camino egoísta? En medio de este dilema, todo se detuvo por un momento. Un grito desgarrador rompió la quietud. Marcos. Era su madre, apareciendo de las sombras, como un fantasma del pasado. La imagen lo tomó por sorpresa, como si las sombras mismas estuvieran jugando con su mente. No, no es lo que piensas, gritó con los ojos llenos de miedo. ¿Qué hacía ella aquí? Marcos parpadeó, aturdido. Mamá, ¿por qué estás aquí? Su mundo se tambaleaba. La figura de la mendiga lo observaba, perpleja sin comprender la conexión. No te acerques a ella, bramó su madre, apuntando un dedo tembloroso hacia la mendiga. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago, llenas de un terror irracional. ¿Qué está pasando?, murmura Marcos, sintiendo la confusión crecer como una sombra. Pero su madre lo interrumpió. No entiendes, hijo. Ella es el corazón de nuestra familia, la razón de nuestra caída. Todo es por culpa de ella. Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién era realmente esta mendiga? Todo lo que había creído estaba a punto de desplomarse. No, eres tú quien no entiende, espetó la mendiga, su voz resonando con una autoridad inesperada. Soy parte de ti, y tú parte de mí. No lo olvides. La tensión era palpable, el aire estaba electrificado, y los rostros de los jóvenes mostraban un asombro total. Los murmullos de la multitud se mezclaron con el crujido lejano de un carro de policía que se acercaba, añadiendo una capa de urgencia a la situación. Esto no puede terminar así, gritó Marcos, sintiendo que varios hilos de su historia estaban entrelazándose de forma violenta y desesperada. Justo en ese momento, un destello brillante iluminó la noche. Fue como si el universo decidiera interrumpir su caos. Marcos giró la cabeza hacia el portal y vio figuras danzando en el borde de la luz, sombras que parecían conocidas, pero distorsionadas. ¿Eran otros miembros de su familia? «Corre», exclamó su madre, su voz mucho más firme ahora. «No puedes quedarte aquí, es un juego que no te pertenece». Marcos se sintió dividido, atrapado entre su deseo de descubrir la verdad y su instinto de proteger a las personas que amaba. «El tiempo se acaba», gritó la mendiga, su expresión fusionando dolor y determinación. De repente, la luz del portal se intensificó, iluminando el callejón con una danza frenética de colores. El ambiente estaba cargado de un poder desconocido, pero algo más estaba pasando. Un grito agudo cortó el aire, seguido de una explosión atronadora. La comunicación se interrumpió, dejando a todos en un silencio sobrecogedor. Marcos vio a su padre caer al suelo, una figura sombría emergiendo entre los escombros, un rostro que nunca había visto, pero que sentía como un eco familiar. «¿Cuál es la verdad, Marcos?», susurró la figura, su voz resonando como un eco desgastado. «Soy yo, el verdadero culpable de todo». Marcos sintió que su corazón se detenía. «No, tú no», gritó, la realidad comenzando a desmoronarse. Pero el semblante de la figura cambió, transformándose en un reflejo de su propio rostro. Un terror helado lo invadió. «Los secretos de la familia están más cerca de lo que piensas». La traición, el odio, todo empieza contigo. La multitud empezó a murmurar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía a quién creer. ¿Era su madre, la mendiga, o esa sombra que había revelado la verdad? Marcos
al borde de una revelación, sintió que las capas de su vida se desnudaban como cebollas, dejando al descubierto raíces de dolor y traición que nunca había querido enfrentar. Y en ese caos absoluto, una pregunta quedó suspendida en el aire, tan pesada como una condena. ¿Quién era realmente el verdadero enemigo? Mientras la realidad se torcía en mil direcciones, Marcos se dio cuenta de que tenía que decidir: afrontar la verdad o sucumbir ante las sombras de su familia. La luz del portal empezaba a cerrarse sobre ellos, y con ella la esperanza, dejando un eco de aterradora incertidumbre que resonaba en sus corazones. La noche se había vuelto un campo de batalla emocional. Marcos sintió su corazón latiendo con fuerza, abrumado por la tensión. El aire está. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud. Marcos. Era su madre, surgiendo de las sombras como un eco del pasado. La imagen le tomó por sorpresa, como si el mismo aire se hubiera cargado de electricidad. No, no es lo que piensas, gritó, su voz temblando. ¿Qué hacía ella aquí? Marcos parpadeó confundido. Mamá, ¿por qué estás aquí? Su mundo se tambaleaba. La figura de la mendiga lo observaba, perpleja. No te acerques a ella, bramó su madre, apuntando un dedo tembloroso hacia la mendiga. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago, llenas de terror irracional. ¿Qué está pasando?, murmuró Marcos, sintiendo la confusión crecer como una sombra. Su madre interpuso su cuerpo entre él y la mendiga, su expresión petrificada. Quería gritar, quería entender. No entiendes, hijo. Ella es la razón de nuestra caída. Todo es por ella. Marcos sintió que el suelo se descomponía bajo sus pies. La mendiga lo miró con ojos que parecían brillar, con una verdad dolorosa. No. Eres tú quien no entiende, exclamó la mendiga, su voz resonando con una autoridad sorprendente. Soy parte de ti. La verdad sobre nuestra familia está escondida aquí, dentro de ti. La tensión era palpable. El aire estaba cargado con un poder desconocido. De repente el portal comenzó a chisporrotear, como si la propia realidad fuera a desgarrarse. «Esto no puede estar sucediendo realmente», gritó uno de los jóvenes que miraba, y el murmullo del grupo se intensificó. Sin aviso, un resplandor cegador emergió del portal, iluminando los rostros llenos de asombro. Marcos se volvió hacia el brillo, y allí, frente a él, vio a otra figura. Una mujer, mayor, con una voz que le sonaba familiar. Marcos, gritó, y su corazón se detuvo. Soy yo, tu abuela. Todo se detuvo. La confusión reinó por un instante que pareció eterno. Su abuela, la mujer que había desaparecido años atrás. Pero, tú estás muerta, balbuceó Marcos, la incredulidad envolviendo su mente. Eso es lo que te han hecho creer, dijo la abuela, su mirada fija en él, atravesando el caos. Todo lo que sabía sobre su familia, todo se desmoronaba. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Ella no es la única parte de la verdad, Marcos. Hay más, mucho más. La tensión se volvió insoportable. El grupo de jóvenes comenzó a retroceder, sus rostros reflejando el terror. No puede ser, gritó uno, mientras otros murmullos se esparcían entre ellos. El rostro de la mendiga se tornó sombrío. El tiempo se agota, exclamó, pero ahora todos los ojos estaban en la abuela. Me atraparon, dijo ella, una tristeza palpable en su voz. Que sepas que todo lo que has vivido ha sido una manipulación. La verdad sobre nuestra familia ha sido enterrada por culpa de aquellos que temen el poder que poseemos.
Marcos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué era este poder del que hablaba? Justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, la figura sombría de su padre emergió de la oscuridad, con una mirada de desesperación en su rostro. No les creas. Ellas son la verdadera traición. Marcos se quedó helado, el corazón latiéndole en las sienes. Ya no sabía a quién creer. La verdadera naturaleza de su familia, los secretos oscuros que siempre habían estado escondidos, ahora brotaban como un río desbordado. No puedo seguir así. No sé qué es verdad, gritó. La mujer se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. La verdad es que hay un legado del cual te han mantenido ajeno. Luchamos, pero también hemos fallado. Tu vida fue diseñada desde el momento en que naciste. ¿Puedes soportar la carga de la verdad? En ese momento revelador, el portal comenzó a cerrarse, tragándose las últimas chispas de luz y esperanza. Marcos sintió que el aire se le cortaba. En un giro dramático, sus recuerdos comenzaron a fluir, mezclándose con imágenes que nunca había visto, revelando traiciones aún más profundas. Agachó la cabeza, abrumado. Nunca había imaginado lo que estaba por descubrir. ¿Qué haría a continuación? Y mientras la oscuridad lo envolvía, se dio cuenta de que debía tomar una decisión, no solo sobre su propio destino, sino sobre el futuro de su familia. La pregunta estaba en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? Esa incertidumbre lo atormentaba, dejando un eco de tensión que reverberaba en su corazón. Marcos ficou paralizado, o mundo ao seu redor desaparecendo en una névoa de confusión y dor. O grito de sua mãe ainda reverberaba en seus ouvidos como un trovón, en cuanto a imagen da mendiga, agora revelada como su verdadera irmán, se desenrolaba diante de él. La verdad que tememos puede ser nuestra salvación, la mendiga exclamó, su olear cargado de determinación. La abuela, finalmente, surgió do portal, su energía vibrante restaurando un poco de esperanza al ambiente cargado de tensión. Marcos, temos que unir fuerzas, gritó, sus palabras provocando un impacto profundo. É tempo de parar de esconder y enfrentar nuestra heranza. Mas antes que Marcos pudiese responder, seu pai avanzó, a furia nos olhos. Hizo locura Marcos. Ellas están mintiendo. Seu tono era autoritario. La batalla de voces crecía. Las tensiones aumentaban. En medio a tudo isso, Marcos sentiu o peso das expectativas y preocupaciones. Él precisaba decidir, y rápido. Eu no puedo acreditar nas suas palabras, gritó Marcos, la voz trémula. Las memorias se atropelaban, y él percibió que la verdad era una faca de dos gumes. Un lado prometía redención y comprensión, en cuanto el otro era repleto de traiciones y segredos familiares. El aire estaba sofocante. Estoy cansado de las mentiras. El portal, agora pulsante de luz, parecía refletir la luta interna dentro de él. El brillo se intensificó, y la mendiga lanzó un olhar esperanzoso. No tenemos que ser prisioneros del pasado, Marcos, la escolla es sua, dice él, extendiendo a mano, casi en un gesto de osadía. Él sintió un no na garganta. La fragilidad de la situación lo envolvía. Los murmurios del grupo aumentaban, y Marcos oyó en volta. Amigos, aquellos jóvenes que antes rían, ahora observaban con ojos arregalados, prontos para lo que estuviese por vir. Las farpas de la inseguranza se fueron, dando espacio a la fuerza que estaba tomando forma dentro de él. Marcos finalmente dio un paso a frente, su voz agora firme. Si somos realmente familia, entonces tenemos que enfrentar juntos o que viene para adelante.
A declaración fez la tensión de la sala se agitar, y un silencio respetuoso se instaló. Aquella era una misión colectiva, una jornada para todos. «Sim», gritaron a abuela y a mendiga en unísono. La fuerza que emanaba de ellas era palpable, cortando el miedo que una vez tomó conta de Marcos. Entón que comience la lucha por la verdad. Vamos unir de una vez por todas. Con un movimiento decidido, Marcos tomó a mano de la mendiga y juntos ellos un paso en dirección al portal, iluminando el camino hacia lo desconocido. A medida que avanzaban, el brillo los envolvió. Para el público presente parecía que una nueva era surgiría. Pero bien en el momento en que estaban prestes a atravesar, ecoó una risada familiar y sombría. El empresario que hasta ahora esperara en las sombras apareció diante de ellos como un espectro. Y dice con desdén: ¿Voses realmente acreditan que pueden escapar? La verdad que voses buscan es mucho más sombría de lo que imaginan. La luz alrededor de ellos comenzó a oscilar. La tensión se intensificó y Marcos sintió una onda de ansiedad. El camino para la verdad estaba repleto de peligros y desafíos. ¿Era ese el precio a pagar? Mas el calor de la mano de la mendiga a su lado trajo conforto. Él sabía o que precisaba hacer. Era hora de enfrentar los demonios, no solos de ellos, mas de toda su familia. No podemos dejar que el miedo nos venza, gritó Marcos en un último apelo a coraje. Y así tomaron la decisión unida de caminar rumbo al portal, en busca de la verdad que podría quebrar las corrientes que los mantían prisioneros de sus propias historias. Y con esto, la historia de Marcos, la mendiga, a abuela y su tumultuado pasado, se encontraba en una encrucijada, un punto crucial donde los destinos se entrelazan, aguardando que el futuro les reservaba. ¡Wow! Ahora que vos llegó hasta aquí, tiene que se inscribir inmediatamente en el canal para no perder las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar su apoyo, entonces mague el botón de like ahora y alimente nuestro algoritmo, ayudando a tracer ainda más contenido increíble. Y yo adoraría saber a sus reacciones. Entonces inunde a la sección de comentarios con sus opiniones y sus teorías sobre ese final. Y,